Queremos evaluar el límite de la función racional. Cuando x se aproxima al infinito, repasaremos dos métodos para determinar este límite. El primer método usa el grado del numerador y el denominador. El segundo método toma el enfoque más algebraico. Comencemos por determinar el grado del numerador y el denominador. Observe el grado del numerador es 5, la potencia más alta en x y el grado del denominador es 3, de nuevo, la potencia más alta en x y el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Observando los tres casos siguientes, porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, el enfoque límite es más o menos infinito y no existe. Así que centrándonos solo en estos dos términos, a medida que x se acerca al infinito, 2x a la quinta es positiva, y también lo es 9x a la tercera, y por lo tanto, este enfoque límite es infinito positivo, lo que indica el límite no existe. El segundo método para determinar este límite es el enfoque más general para dividir los términos en el numerador y denominador por la potencia más alta de la variable en el denominador. En cuanto al denominador, la potencia más alta de la variable es 3 y, por lo tanto, dividimos cada término por x al cubo. A continuación, simplificamos. (8x al cuadrado dividido por x al cubo simplifica a 8 dividido por x más 2x al quinto dividido por x al cubo simplifica a 2x al cuadrado. Más 8 divididos entre x cubed no simplifica. En el denominador, 9x al cubo dividido por x al cubo es 9. Más x al cuadrado dividido por x al cubo es 1 sobre x. Más 3 divididos por x cubed no simplifica. Ahora, desde aquí, recuerden, cuando tenemos una fracción en la que el numerador es una constante, y el enfoque del denominador es infinito positivo o negativo, el enfoque del valor es 0. 8 dividido por x se aproxima a 0, cuando x se aproxima al infinito, 2x al cuadrado se aproxima al infinito, cuando x se aproxima al infinito. 8 dividido entre x al cubo se aproxima a 0, a medida que x se aproxima al infinito, y el denominador de 9 no se ve afectado por x1 dividido por x se aproxima a 0, a medida que x se aproxima al infinito, y 3 divididos por x cubed se acerca a 0, mientras x se acerca al infinito. Porque el numerador se acerca al infinito, y el denominador está atascado en 9, el enfoque del límite es positivo infinito y no existe. Espero que te haya resultado útil.